De manera sorpresiva, Occidente ha perdido el control total de lo que es prácticamente Oriente Medio, o por lo menos de los países más importantes de esta zona. Por ejemplo, Arabia Saudita. Riad ha sido uno de los dolores de cabeza más importantes para Estados Unidos, sobre todo porque precisamente este país tiene mucho petróleo o mucho control del petróleo a nivel internacional. Así que desde el inicio del conflicto entre lo que es Rusia y Ucrania y prácticamente todos los miembros de la OTAN contra Rusia, precisamente Riad ha permitido si bien no un apoyo directo para no tener problemas con Estados Unidos, por lo menos sí ha permitido precisamente el hecho de que Rusia está buscando la manera de que su petróleo se posicione, pero no solo el de él, sino también está brindando oportunidades a los mercados internacionales, incluyendo precisamente a lo que es Riad, Emiratos Árabes Unidos, a Venezuela, a cualquier país que tenga petróleo está precisamente ganando una muy buena cantidad de recursos gracias a los precios que se han incrementado a lo largo de este conflicto militar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, vemos a una Arabia Saudita permitiendo precisamente que los precios de los hidrocarburos se aumenten, permitiendo precisamente que Rusia logre tener una mayor fuerza económica que la de los países de la Unión Europea. Al mismo tiempo vemos a una Arabia Saudita permitiendo también la disminución de la producción de petróleo a nivel internacional. 1 millón de barriles diarios es lo que redujo propiamente Arabia Saudita y 300 mil millones de barriles que redujo Rusia por su parte. Esto ha generado una molestia, desconfianza, descontento por parte de Estados Unidos, que prácticamente está perdiendo sus recursos. Sus recursos en materia energética, petrolera, ya tiene una menor cantidad de productos. Entonces vemos precisamente este posicionamiento, esta nueva Arabia Saudita, que ya no sigue firmemente los caprichos y órdenes de Estados Unidos. Ahora demostró una vez más que está, si bien no en contra de Estados Unidos, no tiene las mismas, digamos, preferencias o ideologías que molestan por obvias razones a Estados Unidos porque ya no le sigue la corriente. En esta ocasión, Arabia Saudita ha anunciado que va a continuar apoyando los derechos legítimos de los palestinos. Así lo dijo el príncipe heredero Mohammed bin Salman al presidente palestino Mahmoud Abbas en una llamada telefónica realizada esta misma semana. Él, de acuerdo con los medios saudíes, la última escalada en Gaza, que estalló después de un ataque sorpresa contra Israel por parte del grupo militante Hamas durante ese fin de semana, está representando una amenaza para la seguridad y la estabilidad en todo el Medio Oriente. Porque, seamos honestos, le está permitiendo a Estados Unidos de forma muy, muy libre introducir sus armamentos a esta zona. Esto fue lo que reveló el príncipe heredero a los medios locales. El reino también plantea realizar sus esfuerzos proactivos y colaborar con potencias internacionales y regionales, por supuesto, para evitar que este conflicto entre Israel y Hamas se extienda a otras partes de Medio Oriente. Bin Salman recalcó que su nación también está tratando de lograr un fin rápido de las hostilidades. No apoya a ninguno de los dos países. ¿Por qué? Porque sabe del peligro que representan como tal ambas partes de este conflicto. Entonces, si bien se pone, porque eso es lo que va a estar surgiendo a través de los medios de comunicación, si bien supone una preferencia a lo que es Palestina debido a sus ideologías religiosas, finalmente también han manifestado que los actos del grupo Hamas
sí fueron completamente fuera de lugar, por lo cual también se oponen a estos hechos. Y tenemos que recalcar que independientemente de lo que ocurra, este medio de comunicación se manifiesta en contra de ambos ataques, tanto el principal, que fue el del grupo Hamas, que realizó prácticamente un ataque donde se encontraban los colonos o las zonas civiles de Israel, que si bien, como ellos informan, son zonas que prácticamente eran de su propiedad, porque fueron los palestinos desplazados de estas zonas de manera violenta, y toda la situación que ha vivido el país están en lo cierto. Pero el hecho de que realizaran el ataque de forma tan masiva contra los civiles, eso es lo condenable. Si se van a pelear entre los militares, adelante. Pero este tipo de ataques precisamente han demostrado la falta de las intenciones de este grupo jamás de buscar la paz y el beneficio de cada uno de los ciudadanos. Al mismo tiempo condenamos los ataques que está realizando Egipto, porque si bien fueron atacados de forma brutal por parte de este grupo jamás, también son... Si bien han realizado estos desplazamientos, ataques contra el gobierno de Palestina, ahora, en ese preciso momento, están realizando ataques de manera brutal a los ciudadanos de Palestina que, seamos honestos, no tienen la misma capacidad de ataque que los palestinos. Pero mientras tanto, el príncipe heredero enfatizó la importancia del derecho humanitario y de abstenerse de atacar a los civiles, al tiempo que insistió en que Arabia Saudita apoya a los palestinos en su búsqueda de una vida digna, la realización de sus esperanzas y aspiraciones, así como de una paz que sea completamente duradera. De acuerdo a la Gaceta Saudita, Bin Salman también discutió la situación en Gaza con el rey jordano Abdullah bin al-Hussein y también con el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi. Ambas conversaciones se centraron en gran medida en preservar la estabilidad regional. Estamos hablando de que ni Arabia Saudita ni Egipto tienen la más mínima intención de involucrarse de manera, digamos, militar en este asunto. En el caso de lo que es Jordania, ya se estima cierto apoyo por parte de este país a lo que es Palestina, precisamente. Entonces, la mayoría de los países de esta región de Oriente Medio precisamente apoyan a Palestina, porque en la historia como tal, durante mucho tiempo Palestina era como tal el país. Llegaron los judíos hace mucho tiempo huyendo de Europa, se instalaron allí, los recibieron prácticamente con los brazos abiertos, permitiéndoles precisamente la oportunidad de tener un hogar, sobre todo aquellos judíos que huían del Holocausto después de la Segunda Guerra Mundial, y luego empezaron a tener un poder, sobre todo militar, que empezó a generar que desplazara a los palestinos. Y lo que una vez fue una Palestina completa, que actualmente es casi todo el territorio de Israel, es precisamente eso. La necesidad de Palestina de recuperar sus tierras, sus hogares, su nombre. Ahora es el Estado de Israel, cuando en su momento eran los palestinos quienes vivían en estas zonas, pero de eso tristemente nadie habla. Y estas naciones de Oriente Medio apoyan a Palestina relativamente, no apoyan los actos de violencia, sino que apoyan el hecho de que Palestina como tal se esté defendiendo para recuperar su hogar. Sobre todo lo hacen porque conocen esa historia. Ellos estuvieron al lado de este país, pero como la mayoría de las naciones de Occidente apoyan a Israel, pues simple y sencillamente tienen que quedarse quietecitos para no meterse en problemas.
Actualmente, Israel está realizando una campaña de bombardeos masivos contra Gaza, anunciando también un bloqueo total del enclave, cortándole los suministros de combustible, de alimentos, de agua no, porque esos ya los habían cancelado desde hace tiempo. Vimos videos, imágenes que se compartieron hace unos meses precisamente de este conflicto y los militares y ciudadanos de Israel estaban colocando cemento a las tuberías para que ya no les llegara más agua a los habitantes de Palestina. Tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre en este país, pero sobre todo llama mucho la atención que las naciones de Oriente Medio, que es la situación donde se está llevando a cabo el conflicto, están a favor de Palestina. Es Occidente, es Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, quienes están a favor de Israel. Y si cambiamos la historia al mismo conflicto entre Ucrania y Rusia, Palestina es Ucrania. Israel sería Rusia. El que invadió, el que tomó el control, el que llevó a sus militares, sus misiles, es Israel. El problema es que nos están contando esta historia a partir de este sábado, olvidándose completamente que este conflicto lleva décadas. Y se olvida, tristemente, el sufrimiento de los palestinos durante todo este tiempo. Por eso la mayoría de las naciones de Oriente Medio que saben que han sido testigos de lo que ocurre en esta nación, están apoyando a Palestina. También el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía instó a Israel y a los militares palestinos a abstenerse de realizar más violencia e incluso se ofreció para ser el mediador en cualquier posible conversación de paz, al igual que su homólogo ruso, Vladimir Putin. Oriente Medio, Rusia, China, el resto de las naciones que son, se podría decir que del team ruso, están buscando la paz, que se detenga el conflicto. Por el otro lado, vemos a la OTAN, a la Unión Europea, a los mismos países que apoyan a Ucrania, buscando la manera de apoyar a Israel, entregarle recursos, entregarle armas, entregarle todo para que termine con los palestinos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.